punto número 2, donde estamos hablando acerca de la ¿qué? De la paternidad, pero estamos hablando de los hijos que reconocen la paternidad. Y en el punto número 2 estamos hablando de ¿qué? De la relación. De la relación, ¿cierto? Sabemos que Jesús no le enseñó a sus discípulos a relacionarse con Dios, sino ¿con quién? Con su Padre. O sea, Jesús le enseñó a aquellos que reconocieran la ¿qué? La paternidad, ¿cierto? Jesús no le enseñó a sus discípulos a orarle a Dios, sino orarle ¿a quién? A su Padre. Entonces, nosotros que somos discípulos de Jesús, ¿a quién tenemos que orarle? A nuestro Padre. A nuestro Padre. Él es nuestro Dios, pero también es nuestro ¿qué? Nuestro Padre. Cuando hablamos de Dios, estamos hablando de que Él es el creador de todas las cosas, ¿cierto? De todo lo que subsiste, ¿cierto? Cuando estamos hablando de Dios, estamos hablando de su divinidad, estamos hablando de que Él es digno de adoración, ¿cierto? Digno de exaltación, digno de la gloria, digno de la honra. Pero cuando estamos hablando de nuestro Padre, estamos hablando de ¿qué? De un vínculo, ¿cierto? De una relación cercana. Y Jesús vino para que nosotros nos acercáramos ¿a quién? Nuestro Padre. A nuestro Padre. Que eso lo dijimos en ¿qué? En el punto anterior. Que lo primero que tiene que tener un hijo que reconoce la paternidad es ¿qué? Identidad. Identidad. Tiene que saber quién es en Cristo Jesús. Tiene que saber quién es para Dios, ¿cierto? ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ha recibido esa legalidad. O sea, Él lo llama, nosotros lo llamamos Padre porque tenemos ¿qué? La autoridad. La autoridad, la legalidad que hemos recibido cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Entonces, vamos a leer ahí Mateo capítulo 6. ¿De qué versículo? 6. Del 6 en adelante. Vemos que Jesús enseñó a sus discípulos ¿a qué? A relacionarse no con Dios, Sino con su Padre. sino con su Padre. No porque no fuera su Dios, también era el Dios de ellos. Pero cuando hablamos de la paternidad, estamos hablando de ¿qué? De un vínculo, ¿cierto? Más cercano. Entonces, más tú, ¿qué dice? Más tú cuando ores, ¿qué dice? Entra a tu aposento. Y cerrada la puerta, Ora a tu Padre que está en secreto. y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Dice, y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Nosotros éramos antes los gentiles, pero ya no somos gentiles. Ahora somos, bueno, seguimos siendo gentiles, pero aquí el contexto donde Jesús, porque Jesús le está hablando ¿a quién? A sus discípulos. ¿Y sus discípulos eran quién? Israelitas, ¿cierto? Ellos eran judíos, eran israelitas. Entonces, si aquí está mencionando a los gentiles, es porque en ese tiempo aún Cristo no había muerto en la cruz del Calvario, ¿cierto? Aún nosotros no habíamos recibido esa adopción, aún nosotros no habíamos recibido esa paternidad. Entonces, cuando Él está mencionando el término gentiles aquí, no está haciendo referencia a los cristianos que nos convertimos luego a Cristo, ¿cierto? Que recibimos a Dios como nuestro Padre, sino a aquellos que no hacen la voluntad de Dios, aquellos que no estaban interesados en Dios ni en agradar a Dios. Entonces, llorando no uséis vanas repeticiones, ¿como quién? Como los que no tienen compromiso con Dios, como los que no tienen pacto con Dios, que piensan que ¿qué? Que por sus palabrerías serán oídos. O sea, que no somos oídos por nuestra palabrería, sino ¿por qué? No somos oídos por nuestra palabrería, sino ¿por qué? Porque somos sus hijos. Entonces dice, no os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre, ¿Sabe que? mira que Él les está diciendo, y orando, ora así, Padre nuestro, ¿cierto? Y ahora le dice, Que estás en los cielos. porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. O sea, nuestro Padre sabe qué necesitamos antes que nosotros le pidamos. O sea, en pocas palabras, que toda nuestra oración no se enfoque en solo que dame, 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 dame. Y no hay un espacio para nosotros hablar con Él, intimar con Él, saber qué desea Él, qué anhela Él. Como decía mi esposa, aprender a qué, reconocer su voz. Pero eso se hace a través de qué, de la relación, ¿cierto?
Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces, cuando Jesús le enseñó a sus discípulos a orar, les enseñó a relacionarse, más que a relacionarse con su Dios, les enseñó a relacionarse con ¿quién? Con su Padre. Porque en el Antiguo Testamento Dios se le reveló como el Dios todopoderoso, como el Dios que sana, como el Dios que liberta, ¿cierto? Como el Dios que provee, como el Dios que ve, como Dios el varón de guerra, ¿cierto? Se le reveló como Jehová varón de guerra. Pero en el Nuevo Testamento Dios, a través de su Hijo Jesús, se da a conocer como ¿qué? Como Padre. ¿Como qué? Como Padre, ¿cierto? Entonces, lo número uno que tiene un hijo que reconoce la paternidad es identidad. Lo número dos que tiene un hijo que reconoce la paternidad, ¿qué? Relación con su padre. No es simplemente llamarlo, ay, Dios es mi padre. Y el padre ni siquiera te conoce en el secreto, ni te ha visto en el secreto. Estamos ahí. Entonces, hay mucha gente que dice, Dios es mi padre. Dios es mi padre. Y yo soy su hijo. Y yo soy su hijo. Y canta la canción, Él es mi padre, yo soy su hijo, mi padre me ama. Pero ni siquiera ora. O ni siquiera oramos para que no suene feo. Entonces, ni siquiera nos relacionamos con Él. ¿Cómo nos relacionamos con Dios? En la oración. A través de la oración. ¿Y de qué más? Y de su palabra, ¿cierto? Porque en su palabra nos habla de qué? De sus deseos, de sus anhelos, de lo que Él quiere para nosotros. Vamos ahí. Entonces, ¿qué espera? O sea, ¿cuáles son las características que tiene que tener un hijo que reconoce la paternidad? Número uno, identidad. Número dos, relación, que es a través del canal, ¿cuál es? La oración. A través de la oración. O sea, un hijo que reconoce la paternidad, ora. Jesús, siendo el Hijo de Dios, siempre ¿qué? Oraba. Siempre oraba, siempre oró y siempre estuvo ahí hasta el último momento en oración, ¿cierto? Antes de ir a la cruz del Calvario, ¿estuvo en dónde? En el huerto de Getsemaní, ¿qué? ¿Orando a quién? A su padre. A su Padre. ¿Para qué? Para que lo fortaleciera. Incluso también, si fuese posible, ¿qué? Pasara de él esa copa, pero que no se hiciera como él quería, sino que hiciera ¿qué? La voluntad del Padre, ¿cierto? Entonces, un hijo siempre está dispuesto a ¿qué? ¿A qué? A obedecer a su Padre. Jesús no quería ir a la cruz, pero por obediencia, ¿cierto? Ahí lo dice. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino que Que haga su voluntad. eso, tu voluntad. Y dice que vino un ángel y que lo fortaleció, ¿cierto? Y de ahí él dijo, bueno, ¿para qué me buscan? Y vino Judas, lo besó, ¿cierto? Y lo traicionó, lo vendió. Y fue a la cruz del Calvario. Pero vamos a leer eso en Mateo capítulo 3, versículo 13, acerca de la obediencia. Ay, Dios mío. ¿Mateo qué? Capítulo 3, versículo 13. Vamos a hablar acerca de la obediencia. Entonces, un hijo que reconoce la paternidad es un hijo que tiene ¿qué? Identidad. Un hijo que reconoce la paternidad es un hijo que tiene relación con el Padre, es un hijo que ora, porque Jesús no le enseñó a sus discípulos a comunicarse solo con Dios, sino con ¿quién? Con su Padre. Y aquí Jesús nos enseña que la obediencia es el mejor sacrificio que nosotros podemos brindar a Dios. La obediencia es el mejor, ¿cómo se podría decir? Lo mejor que nosotros podemos hacer para agradar a nuestro Padre. Miren lo que dice Mateo capítulo 3, versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado
por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía que, este es mi hijo amado, ¿en qué? en quien tengo complacencia. Entonces, una cosa es nosotros tener identidad y decir, yo soy hijo de Dios, como dice la canción, decía mi esposa, yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Sí, una cosa es decir eso, y otra cosa es que el cielo te reconozca, otra cosa es que el Padre te reconozca como su hijo. Porque Jesús decía que yo soy hijo de Dios. ¿Lo decía o no lo decía? Sí. Jesús lo decía. Yo y el Padre uno somos, ¿cierto? Él decía, él es mi Padre. Pero Juan el Bautista escuchó una voz porque Juan era el que lo estaba bautizando, y obviamente los que estaban ahí, ¿cierto? Escuchó una voz que decía que este es mi hijo amado. Entonces, una cosa es que usted y yo digamos que Dios es nuestro Padre, pero Dios solamente reconoce como hijo a los que ¿qué? Me voy, a los que obedecen. Ay, Dios mío. Y reconocer a Jesús como Señor y Salvador es aceptar su voluntad y obedecerle a Él. ¿Estamos ahí? Entonces, reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador también es que aceptar su voluntad y obedecerle a Él. ¿Y esto qué? Esto lo que lo complace. ¿Para ti qué es la palabra complacencia? Lo agrada. O sea, lo hace sentir dichoso, orgulloso. El Padre se complace con los hijos que ¿qué? Que le obedecen. Usted no me diga, yo soy hijo de Dios, y usted anda por ahí endiablado y haciendo cuanta diablura a usted le da la gana, y no sometiéndonos ni sometiéndose a lo que dice la palabra, sino haciendo lo que usted quiere. Decir, yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios. ¿Hijo de quién? Hay dos padres. Por lo menos si usted se la pasa echando mentiras, usted no es hijo de Dios, usted dice es hijo del diablo. Bueno, yo sé que perdí unos cuantos en la predicación, pero los hijos que reconocen la paternidad son aquellos que tienen identidad, saben que Dios es su Padre, ¿cierto? Tienen una relación con el Padre a través de la oración, le buscan en intimidad, ¿cierto? Intiman con el Padre, le cuentan sus problemas al Padre, le pide al Padre que le cuente cuáles son sus anhelos, cuáles son lo que Él desea, lo que el Padre desea para este tiempo, ¿cierto? Pero también un hijo que reconoce la paternidad es un hijo que ¿qué? Que obedece. Es un hijo que cuestiona, No. que obedece. Isaac cuestionó a Abraham. No. ¿Qué hizo? Obedeció. Isaac obedeció. Porque Isaac no era un niño como muchos creen. Isaac era un muchacho. Pero dice el escritor a los hebreos que el pensamiento de Abraham era que si lo sacrificaba, Dios se lo iba a volver a entregar. Ese pensamiento tuvo que haber sido el pensamiento que Abraham le infundió a quién, a Isaac, que Isaac se dejó acá. Isaac se iba a dejar, ¿por qué? Por obediencia. Isaac se iba a dejar sacrificar por obediencia a quién, A Dios. A su padre, a pero su padre Abraham. Y Abraham lo estaba haciendo ¿por qué? por obedecer a Dios. A Dios, ¿cierto? Que eso era un reflejo de lo que iba a suceder con quién. O sea, eso estaba mostrando lo que iba a pasar con quién. Con Jesús. Con Jesús, pero dígalo, mi amor, con autoridad, lo que iba a pasar con Jesús. Usted que está allá, eso estaba reflejando lo que iba a pasar con Jesús. Un hijo que iba a estar dispuesto a entregarse en la cruz del Calvario. ¿Por quién? ¿Por amor a quién? ¿Y obedecer a quién? A su Padre. Por amor a su Padre, Él se entregó en la cruz del Calvario, y por amor a la humanidad, Dios se entregó a quién, a su Hijo. Entonces, un hijo que reconoce la paternidad es un hijo que tiene identidad, que se relaciona con el Padre, pero también es un hijo que obedece.
usted no me diga que usted es hijo de Dios si usted no hace lo que le agrada a Dios. No digamos que somos hijos de Dios si no hacemos lo que le agrada a Dios. Cuando nosotros estamos caminando y estamos haciendo lo que le agrada a Dios, entonces nosotros podemos decir, yo soy hijo de Dios. Bueno, o usted puede decir que es hijo de Dios. Lo que no le vaya a pasar es como aquel día que él diga, apartados de mí, nunca os conocí, ¿cierto? Usted dice, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios. Pero Dios reconoce a sus hijos. ¿A través de la qué? De la obediencia, ¿cierto? ¿Obediencia a qué? A su palabra. ¿Obediencia a qué? A lo que nos ordena. ¿Obediencia a qué? A su voluntad. Estamos ahí. Hasta el último momento Jesús hizo la voluntad de ¿quién? De su Padre. ¿Cuál era la voluntad de Jesús? No quería morir en la cruz. Ay, ¿dónde me? Mateo capítulo 26, versículo 36 en adelante. Búsquelo, ahí está. Jesús le dice, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, la voluntad de Jesús era no querer pasar por esa circunstancia, por ese proceso. Pero ¿qué digo? No se haga mi voluntad, sino la que. La tuya. No la mía, sino la que. La tuya. Porque era un hijo que reconocía la paternidad y que siempre procuraba agradar al Padre. Entonces, agradamos al Padre a través de la que. De la obediencia. Entonces, esas características que Jesús nos reveló, esas características que nos revelan sus palabras, de hijos que reconocen la paternidad, las tenemos que tener en nuestra vida. Tenemos que ser hijos que tienen identidad, que saben quiénes son para Dios, que saben que Dios es su Padre, ¿cierto? Tenemos que ser hijos que se relacionan con el Padre, que intiman con el Padre, que oran al Padre. Tenemos que ser hijos que obedecemos al Padre. Este era el mensaje que tenía para compartir. Voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. Ayúdanos a tener identidad en Cristo. Ayúdanos a siempre, Señor, permanecer en ti, Jesús, agradándote, oh Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Te pedimos que sea tú poniendo esa hambre por orar, por relacionarnos contigo, y no hacerlo como los que no tienen relación contigo, que solamente piden y piden y piden y piden y piden. Señor, tu palabra dice que tú sabes de qué tenemos necesidad. Por eso queremos relacionarnos contigo, tener intimidad contigo, Señor, compartirte nuestros anhelos, nuestros deseos, pero también deseamos que nos ayudes a obedecerte, porque Jesús tuvo que orar para someter su voluntad, someter su carne, para poder obedecerte y cumplir con el propósito de la cruz del Calvario. Y así mismo te pedimos en esta hora que nos dé fortaleza, Señor, para ser obediente a tu palabra. Bendecimos a las personas que han estado hoy conectadas. Bendecimos la vida, Señor, de los que han estado aquí presentes, pidiéndote, Padre, que venga esa paternidad, esa identidad por la cual clamamos, Abba, Padre. Bendecimos tu nombre, hemos recibido el espíritu de adopción, tenemos la legalidad para llamarte Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Voy a tratar de finalizar. Dios bendiga a todos los que estuvieron conectados.